La naturaleza de los depredadores. Capítulo 64. Asunto de transcripción de memoria. Capitán Calsim, comando de la Alianza Krakot. Fecha, hora humana estandarizada, 22 de octubre de 2136. La línea entre el sueño y la conciencia se volvió borrosa, me deslicé entre momentos de vigilia en el delirio. Cualesquiera que sean las drogas que me dieron parecían diseñadas para mantenerme al margen, pero hubo breves destellos de humanos volviendo a colocar mi ala en su lugar. Voces retumbantes cayeron en cascada a mi alrededor y me llenaron con la necesidad de abrirme camino hacia la superficie. Los sueños vívidos dejaron mi cerebro angustiado. Mi experiencia cercana a la muerte había convertido décadas de recuerdos podridos en una cazuela revuelta. Hubo un caso de pesadilla en el que encontramos a una Krakot anciana, destrozada en su patio trasero. Con un cruel sentido del humor, mi estado de ensueño decidió recrear la escena. De pie junto al cadáver en descomposición, y viendo las entrañas arrancadas de su estómago, estaba la imagen abismal del mal. Se suponía que los agentes de exterminio actuarían a tiempo para evitar estos sucesos. Podía sentir un sabor amargo en mi pico. Fue seguido por una sensación de ardor, mientras regurgitaba mi escaso almuerzo. Mis socios insistieron en incendiar inmediatamente la zona. Este cuerpo fue profanado más allá de la salvación del entierro. La familia de la víctima lo entendería. Algún vago recuerdo me dijo que ese fue el caso que me hizo trasladarme al ejército. Nunca encontramos al depredador. Parecía obsesionado. Repasé todas las pistas. Aquí, una voz hiceó en el viento. Mis alas batieron con urgencia y zarpé en dirección a la llamada. Lo único que quería era freír al animal que cometería este acto atroz. Este había sido el único depredador que alguna vez odié. Mi práctica habitual era abstenerme de hacer juicios emocionales. No fue culpa de un cazador por haber nacido, pero la existencia de lo que sea que hizo esto fue ofensiva para mí como Arxur. El paisaje se mezcló con ese paso del tiempo de ensueño. El cambio abrupto no fue discordante en el momento. Sin previo aviso, fui azotado por una brutal ráfaga de viento. El claro del bosque a mi alrededor me parecía bastante familiar y mis instintos gritaban que algo no estaba bien. Había una cúpula de tela de neón, una estructura construida inteligentemente que hizo cosquillas en mi mente. Fuerzas invisibles abrieron la trampilla de entrada, como si me invitaran a entrar. Me acerqué poco a poco, a pesar de querer retroceder, sobre piernas que parecían torres de hormigón. La sangre violeta de Krakot formó un fino rastro a través de la hierba, lo que me devolvió una pizca de mi resolución. A un depredador como este no se le podía permitir reproducirse bajo ninguna circunstancia. La valentía que tuvo al entrar en nuestros asentamientos significó que era una verdadera abominación. Mis ojos no estaban preparados para la vista que me esperaba. En el interior, estaba agazapada una criatura larguirucha de piel morena, que reconocí como un humano adulto. El depredador estaba mordisqueando la garganta de un Krakot y tenía la barbilla manchada de sangre. ¿Cómo había llegado hasta aquí un sapiente alienígena? Miró hacia arriba cuando entré, con las plumas atrapadas entre los caninos ensangrentados. Esos ojos marrones, con esa horrible cualidad suplicante todavía presente, pertenecían a Arjun. Este debe ser ese niño, ya adulto, y ahora tan feo como el resto de su extraña raza. Los humanos no son crueles, se quejó Arjun, en un tono infantil que no coincidía con su desarrollo. Te han lavado el cerebro, Calsim. Intenté levantar mi lanzallamas, pero mis alas no se movían. El depredador enseñó los dientes y se acercó poco a poco. Debería haber matado a ese demonio intrigante mientras tenía la oportunidad. No importaba que los humanos fueran capaces de sentir empatía, cuando se trataba de un concepto selectivo que podía apagarse como un interruptor de luz. ¡Qué maldición, recibir el don de la sapiencia y, sin embargo, tener una forma tan atroz! El horrible monstruo saltó hacia adelante. Su resistencia incomparable significaba que su sed de sangre nunca sería saciada. Cualquier compasión fue anulada por un instinto mucho más fuerte. Eso fue lo que su historia nos dijo que sucedería, todo el tiempo. La Federación necesitaba matar a tantos humanos como fuera posible, pero lo había olvidado. Sus dedos sin garras presionaron mi garganta y todo lo que pude escuchar fueron los latidos de mi corazón. «Voy a matarte», grité, levantándome de golpe. «Salvajes». Mi cabeza daba vueltas y me di cuenta de que estaba en un edificio ventilado. El frío metal debajo de mi columna sugería que estaba en una especie de mesa de operaciones, al menos esperaba que para eso sirvieran los pequeños cuchillos. Me vendaron el ala con una especie de yeso y me envolvieron el cuello dolorido con una gasa. Esto debe estar en algún lugar en medio de las tierras de la tierra infestadas de depredadores. La comprensión de que era un sueño le proporcionó un alivio inconmensurable. Pensando en los detalles, fue una pesadilla sin sentido. Los cazadores sociales no deambularían y nos cazarían solos. Aún así, no pude evitar sentirme incómodo ante ese vistazo del futuro.
Era difícil imaginarse al niño humano involucionando e invadiendo los mundos de la Federación con sus hermanos. Deslicé mis garras fuera de la mesa, haciendo clic sobre mis pies temblorosos. ¿Por qué el padre de Arjun había escuchado la súplica de su hijo de perdonarme? No estaban furiosos los primates por las ciudades que destruimos. Arjun no merecía sufrir, pero tal vez debería haberlo menospreciado. Si hubiera sabido que los humanos eran cazadores tan brutales, su compasión no me habría influido. Esos métodos prolongados son mucho peores que los de Arksur. Con un poco de vacilación, probé la manija de la puerta, estaba desbloqueado. Los humanos mantuvieron sus estructuras más higiénicas de lo que esperaba, de criaturas acostumbradas a la sangre y la muerte constantes. No había ningún olor a depredación ni marcadores biológicos que me intimidaran. Quizás los Terran se dieron cuenta de que mostré misericordia a los de su especie y detuvieron su mano. Eran una especie convincente, no el terror no inteligente que vi en mi pesadilla. Aún así, sentí que debería estar atado o enjaulado. Quizás los primates estaban probando si podía ser esclavizado. Esa era la única razón por la que podía entender por qué me habían curado. Pensamientos en Tion, el único miembro superviviente de mi grupo, pasaron por mi mente. Planteó la pregunta de cuánto tiempo había estado fuera y si esa facción de Marcos lo había atacado. Cuando entré en un área más amplia, me apuntaron con un arma a centímetros de mi cara. Un humano adulto observaba con expresión neutral, pero podía ver el hambre que acechaba en esas pupilas. El depredador alienígena parecía el resultado de un desastroso experimento de laboratorio, con su cara expuesta y su piel brillante. Sentí pena por las razas de presas como la serpiente, que tenían que lidiar con estas cosas que caminaban por ahí. ¿Qué fue ese ruido? Vas a matarme. Sus ojos brillaron en la luz media y sus labios secos se tensaron. Eso debe ser una señal de que quería sangre para mojarlos. Te animo a que lo intentes, pájaro. Cerré los ojos con fuerza. Fue, pesadilla. No tiene, sentido matarte ahora. Nosotros fallamos. Kalsim cree que los vamos a conquistar, papá, ofreció Arjun desde lo alto de un taburete. Bueno, no creo que tengamos la oportunidad, chico. Los grises se nos adelantaron, o eso tengo entendido. La solemnidad se apoderó de mi corazón al pensar en el indefenso Nishtal. Los Arksur no dejarían pasar una oportunidad de oro si se les informara. No había habido tiempo para pensar en la llegada de los reptiles a la Tierra, pero nos dijo mucho sobre los humanos. El hecho de que los Terran fueran personas con sentimientos, que se preocupaban unos por otros, no les había impedido saltar a la cama con su antítesis. Eres peligroso y aún así te he mostrado misericordia, una y otra vez. Mi casa ya no está. Haz lo que creas que debes hacer, humano, refunfuñé. El padre retiró su labio regordete. El nombre es Manoj. Tienes una idea enfermiza de la misericordia, pero mi hijo está vivo gracias a ti. Esa es la única razón por la que no voy a acabar contigo yo mismo, ¿entendido? Veo, es difícil mirar a un sapiente a los ojos y matarlo. Manoj, incluso para uno de tus engendros. Lo que me pase a mí no importa, no me resistiré al escuadrón de ejecución. Vamos, resiste un poco. Conseguí médicos de vida silvestre para tratarte a ti y a tu amigo, con cierta desgana. Al final cedieron, con la condición de que te entregara a las fuerzas de la ONU una vez que estés estable. Esperar, mi amigo. Arjun me dijo dónde encontrarlo. Escondite de genio puro, mira debajo de la sábana, detrás de mí. El humano adulto estaba en la posición perfecta para obstruir mi visión. Tras una inspección más cercana, los tubos y cables detrás del depredador estaban conectados al oficial de Farzul. El horror corrió por mis venas, a Tion le faltaba un brazo. Los bordes irregulares alrededor del muñón del hombro sugerían que los dientes se lo habían cortado. Manoj debe haber tenido demasiada hambre cerca del oficial herido y haber experimentado una pérdida de control. Sé que debe ser difícil para un depredador unir a una presa herida, que estaba en coma. Pero, Dios mío. Te comiste a Tion. Revisé mis dos alas con un chillido de pánico. Los bisturíes humanos podrían haber cortado pequeños trozos de carne, en fracciones que yo no había notado. Eres como el Arksur. Manoj resopló. Maldita sea, eres un maldito idiota. Los dientes humanos no son lo suficientemente grandes, y mucho menos para hacerlos de forma tan limpia. Eso, sí, tienes razón, depredador. Entonces supongo que se lo diste a los tigres. En realidad, fueron los leopardos los que lo atraparon. Misma familia que los tigres, pero con manchas en lugar de rayas. No me habría quedado nada más que migajas, excepto que aparecí cuando lo estaba molestando. Arjun estaba molesto por eso, de lo contrario, habría dejado que la naturaleza siguiera su curso. Estás mintiendo. Lo colocamos en un árbol, no hay forma de que los depredadores terrestres pudieran haberlo alcanzado. Manoj sacó un clip de su holopad y emitió un gruñido de cruel diversión. El humano dejó el dispositivo sobre una mesa y yo me incliné sobre el vacilante.
Una enorme bestia con un pelaje moteado caminaba sobre un tronco vertical, desafiando la gravedad con facilidad. Siniestras patas delanteras abrazaron la circunferencia de la corteza, mientras que sus patas traseras se movían como si estuvieran subiendo peldaños de una escalera. La velocidad del depredador se aceleró sin previo aviso y sus patas traseras se alejaron. Saltó a una rama de un árbol adyacente, más rápido de lo que debería poder hacerlo cualquier caminante de la tierra. Supongo que estos leopardos eran más que capaces de escalar la vegetación en un abrir y cerrar de ojos. La única razón por la que pude evocar por qué los Terran mantuvieron viva a una bestia así fueron sus raíces arbóreas. Ese terrorismo aéreo podría relacionarse con ellos. Manoch me había demostrado que estaban bastante dispuestos a escalar ellos mismos los troncos del bosque. La reserva de tigres ahora tiene sentido. Los humanos respetan a esta familia de animales porque reconocen los puntos en común bestiales. El depredador adulto se reclinó. Entonces, redujimos los medicamentos que mantenían a Tion en coma inducido médicamente. Ya está empezando a moverse. Esto debería estar bien. Supuse que querrías venganza, Manoch, y sé que así son los humanos. Pero por favor, desquítate conmigo. Yo di las órdenes, merezco tu ira. Todo lo que Tion quería era evitar que los depredadores atacaran más mundos. No podía dormir por la noche sabiendo que había otro Arxur ahí fuera. No somos los Arxur. Nadie entiende eso excepto yo. Siempre vi tus cualidades redentoras y lo únicos que eran los humanos. Ojalá fuera suficiente. Ambos sabemos que la coexistencia no era una opción. Lamento que tuviera que ser así, de verdad. No tenía por qué ser así en absoluto. Queríamos la paz, luchar junto a ustedes. Y ustedes cometieron genocidio contra nosotros por ello. Me pregunto si podría haber habido otra manera. La conquista humana es tan inevitable como tu crecimiento. No hay generaciones futuras, para ninguna otra raza, contigo vivo. El ceño fruncido del humano se hacía más visceral a cada segundo. Me pregunté si estaba reconsiderando su promesa a Arjun de perdonarme. Mi entrenamiento de exterminador flaqueó cuando sus ojos entrecerrados se clavaron en mi cráneo. Un graznido aterrador burbujeó en mi garganta, pero luché por mantenerme firme. Debajo de su ira, el dolor se manifestaba en su postura cada vez más hostil. La piel de sus manos estaba tirante alrededor de las protuberancias óseas, lo que sugería un control cada vez menor. Mis pensamientos vagaron sobre cómo Arjun había apelado a mi moralidad y afirmó que las religiones terrestres exigían compasión natural. Me recordé a mí mismo que esas emociones eran genuinas, no desaparecieron simplemente en la edad adulta. Este padre, monstruoso como era, resistió los impulsos asesinos en favor de su vínculo con su hijo. Quizás si apelara a ese lado y continuará tratando a esta espantosa bestia con dignidad, podría salvar a Tion. El oficial de exterminio es un trabajo peligroso, en el que siempre estás de guardia. No es bueno para sentar cabeza, así que nunca tuve hijos, tartamudeé. He matado a muchos más seres vivos de los que me gustaría recordar. Pero tengo que creer que en algún lugar, por la forma en que desaceleramos la expansión de la Tierra, hay una eclosión que vivirá hasta la edad adulta. Un ruido sordo emanó de Manoch. Hay millones de niños, en ambos mundos, que están muertos ahora mismo porque intentasteis matarnos. Todo por la colocación de nuestros ojos. Humano, la ubicación de tus ojos es un síntoma de un problema mayor. Los depredadores tienen ojos que miran hacia adelante, pero es mucho más profundo que eso. Eso es como decir que un virus debe ser erradicado por sus proteínas de pico. El problema son sus acciones, la infección y la propagación. El humano adulto ajustó un objeto rectangular, que parecía ser una cámara de vídeo. Una luz roja parpadeó junto a la lente y supuse que me estaban grabando. Esa fue una acción sensata para fines de inteligencia. Manoch enseñó sus dientes amarillentos y se acercó a mí con pasos arrastrados. Pasó un dedo aceitoso por mi pico con una risa, antes de apuntar mi nariz hacia la cámara. Saluda a la gente del planeta Tierra, se burló el depredador. Está siendo transmitido a las redes sociales en este momento, donde quiera que Internet todavía funcione. Mire a los millones que eventualmente verán esto a los ojos y repita su pequeña línea de virus. Cerré los ojos con fuerza. Estás enojado. No odio a los humanos por lo que son. No fue personal, es simplemente la realidad de la situación. Seguro que se sintió personal, Baqueta. Encontré imágenes de las incursiones de la ONU flotando por ahí, una transmisión de Krakot enviada a un barco hundido. Esas marcas rosadas en el pico de este tipo se parecen muchísimo a las tuyas, ¿no? El Terran mostró otro vídeo en su holopad. Reconocí mi propio rostro en la transmisión. Una nave aliada debió interceptar el saludo que enviamos al humano caído, que nos había mostrado una foto de su familia. La lástima subió a mi garganta al pensar en la descendencia a su imagen. Esos tres primates parecían más jóvenes que Arjun y ahora se quedaron sin padres. Por lo que yo sabía, murieron en los bombardeos y ese piloto de la ONU se había sacrificado en vano.
Entrégate a nuestra custodia, pacíficamente, y me encargaré de que sobrevivas. La cadencia de mi voz fue superpuesta por interferencia estática. Puedes asegurarte de que tu cultura sea recordada. Manoche ofreció una sonrisa escalofriante, sus rasgos extraños emitían señales contradictorias. Esa es tu misericordia, Kal'Zim. Una vista perfecta de la destrucción de tu planeta, tu cultura y de todos tus seres queridos. Mientras tanto, eres un prisionero entre personas que quieren que los de tu especie sean exterminados para siempre. Una exposición en un museo retorcido. Quería que alguien estudiara tu cultura. Quería que te recordaran. Que te jodan. Podríamos ejecutarte y esa decisión no dependerá de mí. Pero mi sugerencia, gente de la Tierra, démosle la misma misericordia que él le ofreció a uno de los nuestros. Que sea testigo de la destrucción de Nishtal en HD, mientras lo mantenemos encerrado. Para documentar la cultura Krakot. Mis ojos se dirigieron al suelo. Nunca hubo tal trasfondo de crueldad en mis ofertas. Yo había estado tratando de minimizar su sufrimiento, mientras Manoch intentaba torcer el cuchillo. La cultura Krakot estaba bien documentada en todas las razas de la Federación, por lo que no corría peligro de desaparecer de los registros. No tenía sentido esa existencia. Los humanos que vean este video exigirían un final más violento para mí, no. Un motor aceleró fuera del complejo y gritos depredadores resonaron en el aire. Deben ser los soldados de la ONU que me están recogiendo. Le lancé una última mirada a Arjun, que me observaba con interés. El niño humano levantó una mano sin garras mientras nos mirábamos a los ojos. Quizás se trataba de algún gesto de despedida, como las señales de cola de muchas especies. La visión de Arjun como humano adulto volvió a flotar en mi mente. Dudaba que volvería a verlo, pero si lo hiciera, sería algo irreconocible. Estas criaturas salieron de la fase tolerable demasiado rápido. Luchando contra las lágrimas, levanté mi ala ilesa hacia él. El ruido explosivo de una puerta al salir de sus goznes atravesó el aire, los Terran no podían hacer nada en silencio. Adiós, pequeño depredador, susurré. No vayas a asustar más serpientes. Una tela oscura envolvió mi cabeza antes de que supiera lo que estaba pasando. Puro terror corrió por mis venas, ante la gran cantidad de humanos que sentía a mi alrededor. Esta era la mayor concentración de depredadores con la que me había topado en mi vida. Una parte de mí esperaba que me tomaran como comida, en lugar de convertir mi misericordia en una fantasía de venganza.